Hablemos de inversiones. Ahora sí, los temas interesantes, esta parte de mercados financieros, instrumentos, instituciones, rendimientos. Bueno, empezamos con estos temas. Ya habiendo identificado en dónde estás y hacia dónde quieres ir, ahora veamos cuáles son los vehículos que nos pueden llevar hacia esos objetivos y metas que se trazaron. ¿Cuáles son las herramientas financieras que podemos tener a nuestro alcance? Para esto, vamos a partir de las bases y la estructura, haciendo primero algunas preguntas que son muy comunes cuando alguien va iniciando en el mundo de las inversiones, cuando apenas quieren incursionar. Oye, ¿cuánto dinero puedo ganar? ¿Qué tan sencillo es ganar dinero? Porque yo en redes sociales veo que pues ganan un montón de dinero con unas aplicaciones y veo unos gráficos y luego veo unas empresas que prometen rendimientos. O sea, ¿qué tan sencillo es? ¿Qué tan real es eso? ¿Cómo identifico algo bueno, una buena oportunidad de una estafa? Y luego vienen otras dudas, ¿no? Necesito mucho dinero para invertir. Todo lo que hable de inversiones, necesariamente tengo que hablar de riesgos. Bueno, estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar o resolviéndolas nos va a ayudar a identificar en dónde invertir y en dónde no. Al final, la última palabra es tuya, la decisión es tuya, pero el conocimiento y el criterio que tenemos que dejar nosotros por responsabilidad, ahí ya parten las bases de las cuales tú vas a tomar como referencia para tomar decisiones. Para poder responder estas preguntas y empezar a crear este criterio financiero, te voy a recomendar la base. Y es que el mundo financiero puede ser complejo o sencillo, dependiendo cómo lo abordemos y cómo lo estudiemos, porque alrededor de nosotros, en esta era de la información, vemos muchísimos instrumentos, muchísimas opciones de inversión, que pueden ser criptomonedas, forex, bolsa de valores, trading, escuchas CETES, ETFs, fibras, deuda corporativa. Hay muchísimos instrumentos, ¿eh? Estos nada más son algunos, digamos que de los más comunes que existen, pero hay infinidad. Aquí pude haber puesto fondos de inversión, aquí pude haber puesto derivados, pude haber puesto muchos otros instrumentos, pero el tema no es que te aprendas todos. El tema es que identifiques cuáles son para ti, cuáles son las características de esos que son para ti y entonces así tomes la decisión. Así va a ser mucho más sencillo. Imposible que te sepas todos los instrumentos, cómo funcionan, cuáles son los mejores. Debemos de encontrar cuáles son los mejores para ti, ¿de acuerdo? Y para eso te voy a recomendar mucho que te aprendas estos dos conceptos. Esto es la base, seguramente ya lo has escuchado, pero necesitamos que quede súper claro, ¿de acuerdo? Renta fija y renta variable. Estos dos conceptos que son, digamos que los dos grupos en los que se pueden dividir o en los que puede caer cualquier inversión, cualquier opción que escuches allá afuera, debe de caer en renta fija o en renta variable. Todo. ¿Qué es renta fija? Renta fija son todos los instrumentos sin riesgo prácticamente, ¿sale? Riesgo prácticamente cero, nulo. Vamos a ver muchos instrumentos eventualmente, pero ahorita nada más me gustaría que lo vieras como un concepto, ¿de acuerdo? Instrumentos financieros sin riesgo que tienen rendimientos conservadores y fijos, es decir, tú ya sabes cuánto vas a ganar. Tú ya sabes cuánto vas a ganar y sabes en cuánto tiempo lo vas a recibir. Esos son rendimientos fijos. Oye, ¿qué son rendimientos conservadores? ¿Cuánto? En la siguiente cápsula hablamos de rendimiento. Sin embargo, ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Pasemos a renta variable en cuanto a las generalidades. Renta variable son instrumentos, todos los instrumentos que tengan riesgo. El tener riesgo, pues implica la posibilidad de buscar o de tener rendimientos superiores a renta fija. Es decir, los instrumentos que están en renta variable buscan generar más rendimiento que los instrumentos de renta fija, que tienen rendimientos conservadores, pero para buscar eso tienes que asumir riesgos, es decir, puedes perder capital, ¿de acuerdo? Y también considerar que son rendimientos variables, es decir, un mes puedes ganar dinero, un mes puedes perder, un año puedes ganar, un año puedes perder. Es variable, no es fijo, no es constante, no se puede garantizar rendimientos en mercados financieros de renta variable, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita en estos conceptos vamos a profundizarlos un poco más, porque aquí te puedes confundir, ¿no? Si yo te digo renta fija, oye, renta fija es sin riesgo y rendimientos conservadores y fijos, puede llegar Juanito a darte un contrato y decirte, mira, yo represento a la empresa fulanita y te damos un rendimiento mensual, te doy un contrato, te lo firmamos, te doy pagarés. ¿Eso es renta fija? Bueno, cae dentro de las características porque parecería que es sin riesgo porque te están dando un contrato y pagarés, te están dando rendimientos fijos. Ah, no, pues eso no es renta fija, no está dentro del sistema financiero, no es una institución regulada, no es. Entonces, habrá que identificar
cuáles son realmente los instrumentos de renta fija y evaluar el riesgo de los de renta variable. En renta variable hay instrumentos con poco riesgo, con mucho riesgo, y bueno, te voy a dar un hack al final del video para que también aprendas una manera eficiente de invertir en instrumentos de renta variable. Vamos a profundizar, ya vimos las generalidades, vamos a profundizar primero en renta fija. Renta fija hay muchos instrumentos, pero vamos a utilizar como referencia CETES. CETES son certificados de tesorería de la Federación. Es un instrumento mexicano que prácticamente se basa en que le prestes dinero al gobierno. Y aquí alguien puede decir, no, yo con el gobierno no quiero tener nada que ver, yo no le quiero prestar dinero al gobierno, por muchas razones, ¿no? Porque desconfías, porque no simpatizas eh, con la política actual, que lo que sea, ¿no? Pero no te gusta. Bueno, nada más usémoslo como referencia, porque hay muchos instrumentos de renta fija y ahorita te voy a explicar, te voy a decir dos o tres ejemplos, pero me gustaría que si no tienes nada de conocimiento financiero, y vas iniciando a formar criterio, tomes como referencia CETES. CETES es lígalo a renta fija. Si hablamos de renta fija, acuérdate de CETES y de ahí empezamos la premisa. Ese instrumento quiere decir que le prestas dinero al gobierno, el gobierno te va a pagar intereses fijos acorde al plazo que se pacte, le puedes prestar un día, 28 días, 3 meses, un año, 10 años. Bueno, tú eliges el plazo y acorde al plazo te va a dar una tasa de interés. Entonces es algo constante. Ahí el riesgo sería que el país no te pagara, pero en realidad, dentro de todos los instrumentos, lo menos riesgoso, lo que prácticamente se considera riesgo cero, es prestarle dinero al gobierno. También considerando que estamos en México, en un país que con todo y sus deficiencias, la verdad es que económicamente es sólido. Las empresas que hay, el flujo económico, tiene sus entes independientes como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, tiene cierta autonomía financiera que no tiene tanto que ver con muchos problemas que pudiéramos tener en el país. Entonces, hablando nada más de finanzas e inversiones, México es sólido, ¿de acuerdo? Y entonces es por eso que se considera que es un instrumento o el instrumento más seguro. Ahora, yo hace un momento te mencionaba, oye, pues CETES o renta fija te va a pagar rendimientos conservadores. A pesar de que esta cápsula no es para hablar de rendimientos comparativos y ejercicios, que eso lo vemos en la siguiente, sí te voy a mostrar este gráfico. Este gráfico es la evolución de las tasas de interés de CETES, que ahorita están en un nivel muy alto. Pero mira, vamos desglosándolo poco a poco. Aquí hay un gráfico de 13 años en donde vienen las tasas que se han pagado históricamente. Por ejemplo, en 2010 te pagaba el banco 4.35% en el año. 4.35% de rendimiento de intereses en el año, si lo dejabas todo un año completito en el 2010. Y después en el 2015 bajó a 2.43 y después subió a 3.86. Es una tasa que va variando y que se va ajustando a, como dice aquí, a la tasa de interés de referencia del Banco de México. El Banco de México es quien determina esa tasa, cuánto te voy a pagar, ¿no? Es la tasa de referencia y basado en eso se paga CETES, ¿de acuerdo? Ahora tú puedes decir aquí, oye, pero voy perdiendo, mira, aquí la gráfica va para abajo. No, no vas perdiendo, siempre te va a pagar dinero, CETES siempre te va a pagar dinero, sin embargo, dependiendo del momento en el que tú inviertas, pues es la tasa que se va a pactar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vas a ganar dinero, pero ¿a qué tasa? Bueno, ese es el momento en el que tú debes de entrar. Aquí hay algo muy interesante, y este sí te lo voy a dejar claro, así como te voy a hablar de algo muy interesante en renta variable, me gustaría que te aprendieras esto. Recuerda que estamos hablando de generalidades. Por ejemplo, en el 2023, el gráfico que estamos viendo aquí, que paga 10.7 CETES, ¿de acuerdo? Esto se puede considerar la tasa de referencia, como dice aquí, la tasa de referencia es algo muy cercano a CETES. ¿Qué quiere decir esto? Si tú inviertes, bueno, si tú hubieras invertido en el 2023, te hubiera pagado CETES 10.7 en el año, 10.7% en el año. Entonces, ¿qué pasa si llega alguien y te dice, oye, pues yo te tengo una propuesta, mira, esta empresa te está pagando el 2% mensual, fijo, constante, seguro. Te doy pagarés, te doy un contrato, tenemos 3 años pagando. A ver, el 2% al mes es 24% al año, ¿de acuerdo? Es más del doble de la tasa de referencia. Y aquí es donde te va un dato. Todo lo que tenga un rendimiento superior a la tasa de referencia, que en este caso lo estamos viendo como CETES, que es algo muy similar,
Todo lo que tenga un rendimiento superior tiene riesgo. Entonces, si alguien te habla de rendimientos más altos de lo que te paga CETES en ese momento que vayas a evaluar la inversión y no te habla de riesgos, te van a estafar. Es lo más probable. Hay algunos instrumentos financieros que se pueden, digamos que, muy buenos portafolios, adecuar. Ok, hay cosas que podríamos ver. Sin embargo, yo te recomendaría que lo primero que pongas, así como en una banderita roja, un foco de alerta, alguien que te proponga rendimientos superiores a la tasa de referencia con el rendimiento anual, por ejemplo, en el 2023 era 10.7, habrá que ver en cuánto está la tasa de referencia en el momento que tú veas este video o que quieras invertir. Cualquier rendimiento superior tiene riesgo. No te digo que no lo evalúes, ¿no? Porque puede ser, te digo, un instrumento financiero a través de una casa de bolsa, a través de una institución financiera regulada que tiene algunas características y peculiaridades que no que le permiten garantizar, pero sí buscar un rendimiento un poquito más alto. Ok, considéralo, pero asesórate, ¿de acuerdo? Este es el dato importante de CETES, de tasa de referencia. Vayamos entonces a renta variable. Renta variable, el instrumento que vamos a considerar para renta variable es la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Hay muchísimos instrumentos de renta variable, pero así como en renta fija tomamos CETES como referencia, aquí vamos a tomar la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el S&P 500, así se llama, Standard Poor's 500. ¿Por qué 500? Porque es el valor de las 500 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Es una bolsa enorme, es un mercado muy robusto. Mira, para que te des una idea, en México la bolsa de valores, el valor de la bolsa de valores es promediando, calculando el valor de 32 empresas en México. En Estados Unidos son 500. Es una máquina económica muy fuerte y por eso lo vamos a utilizar como referencia, ¿de acuerdo? A pesar de que hay muchos instrumentos de renta variable, que ahí entran ETFs, criptomonedas, forex, fondos de inversión, muchas cosas. Como referencia, porfa, ahorita toma renta variable. Y habrá un curso, hay un módulo donde se habla de mercados financieros nada más y cómo invertir aquí, en este mercado, etcétera. Pero ahora estamos hablando de las generalidades. Las cuatro características más importantes de de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, del S&P 500, es que cuando inviertes ahí, te vuelves socio de las empresas más grandes e importantes de Estados Unidos. De las empresas que están listadas ahí, tú te vuelves socio. Es decir, si a las empresas les va bien, eso quiere decir que la bolsa subió. O sea, seguramente has escuchado, oye, la bolsa subió, la bolsa se cayó, hay una crisis. Ok, eso quiere decir que el valor de las empresas está fluctuando. Y al tú haber invertido ahí y tú haberte vuelto socio, pues entonces es un riesgo conjunto. Puede haber minusvalías y pérdidas en el proceso. Si, como te decía, si les va bien a las empresas y a la bolsa, tú ganas. Si no, vas perdiendo. Ahorita vamos a ver un gráfico, ¿de acuerdo? Este índice está creado desde 1957 y a pesar de que la bolsa como tal ya funcionaba desde antes, este es un índice, el que es el cálculo. ¿Qué es el índice? El cálculo. ¿Cómo se calcula este valor de 500 empresas juntas? ¿Cómo se calcula? Bueno, ese es el índice del S&P 500, ¿de acuerdo? Y te digo, a pesar de que ya la bolsa existía desde antes, que igual ahorita lo vamos a ver en el gráfico, en 1957, digamos que la era moderna es cuando se empieza a calcular este valor de la bolsa de valores de esta manera. Hay un dato interesante aquí. Así como te dije un dato en CETES, que es no inviertas en algo que te garantice más, o escucha bien las palabras, que te garantice más que lo que te paga CETES, evalúalo muy bien, seguramente tiene riesgo, o sea, evalúalo. Aquí hay algo también interesante en bolsa. El histórico nos dice que prácticamente cualquier persona que haya invertido por más de 20 años en la bolsa de valores, en el S&P 500 como tal, gana dinero. Aquí voy a hacer una observación importante. Invertir en la bolsa de valores, o sea, en la bolsa de valores están las empresas y hay muchos instrumentos financieros también, ¿de acuerdo? Pero al yo estar hablando de la bolsa de valores me refiero a las 500 empresas, o sea, a todas juntas, que es el índice, el S&P 500. Yo cuando estoy hablando de invertir en la bolsa de valores, te estoy hablando de que tu dinero se comporte como se comporta el valor de las 500 empresas de Estados Unidos. No te estoy diciendo, ve y compra una acción ahorita de Tesla, de Microsoft, de Google, alguna de algún banco, o sea, alguna del sector salud, médico, o sea, no estoy hablando de acciones, estoy hablando de las 500 empresas, todas juntitas, no una sola. Entonces, este dato de 20 años es el valor de toda la bolsa, ¿de acuerdo? Y entonces esto te lo voy a enseñar también en un gráfico. Vamos ahora a ver el gráfico
de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Vamos a revisarlo. Mira, este es el valor de la Bolsa de Estados Unidos. Ahorita dice que vale 5,431 en tiempo real, ¿de acuerdo? ¿Qué es ese valor? ¿Qué es ese número? Ok, nada más es el cálculo del índice. Recuerda que aquí está calculado el valor de las 500 empresas de manera ponderada. Bueno, no nos fijemos ahorita en detalles, vamos a lo general y eventualmente habrá tiempo y habrá espacio para poder indagar y poder ver más detalles específicos. Mira el comportamiento de la bolsa, es esta línea prácticamente, ¿de acuerdo? Lo voy a poner como una línea como tal para que sea mucho más sencillo de entender. Ahí está. Es el valor de la bolsa, es el valor de las 500 empresas. Y alguien podría decir, oye, pues qué interesante, ¿no? Porque quiere decir que si yo invierto, por ejemplo, aquí, deja, marco esto. Mira, si yo hubiera invertido en el 1990, por ejemplo, y me espero, bueno, a la fecha, no, mira el desplazamiento, enorme, ¿no? Del 90 acá, pues hay 35 años, es muchísimo también, es muchísimo tiempo, pero mira, o sea, es como, oye, pues la bolsa gana. Ok, sí, aquí nada más hay que considerar que es renta variable, ¿de acuerdo? ¿Cómo se vería un instrumento de renta fija? Aquí un instrumento de renta fija se vería de la siguiente manera, así. Lo vamos a comparar con números en el siguiente video, pero un instrumento de renta fija se vería así. Siempre ganas dinero, esta línea, esta flecha que dibujé, siempre te va pagando, nunca ves dinero perdido, nada. Eso es renta fija, pero no alcanza en largo plazo los rendimientos que puede alcanzar renta variable, en este caso la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, renta variable es esto, y aquí es donde, como te decía, puede sonar muy interesante este desempeño, pero luego, ¿qué pasa con esta subida y luego esta bajada? No, voy perdiendo dinero, vuelves a subir, vamos a bajar. Esto es lo que a veces los inversionistas no consideran y por la razón que le tienen miedo a bolsa, por el desconocimiento. Vamos a hacer un ejercicio para validar lo que yo te decía de los 20 años. Si te quedas en 20 años en bolsa, terminas ganando dinero, ¿no? Esto está respaldado pues por el histórico nada más. Vamos a suponer que nosotros, voy a exagerar el escenario, el ejemplo, voy a tomar el punto más alto aquí en el 2000, el 1 de agosto del 2000, y el histórico dice que si te quedas 20 años, pues prácticamente puedes terminar, lo más probable es que termines ganando dinero. En 20 años es agosto del 2020. Entonces yo pongo, si te fijas aquí abajito, viene ahí la fecha. Esto es agosto del 2020. ¿De acuerdo? Entonces, de el punto de inicio al punto final, obviamente hubo una ganancia. Mira, empecé aquí, ahí estaba el valor de la bolsa y terminé acá. ¿Cuánto gané? Te digo que vamos a hacer ejercicios en la siguiente, o sea, en dinero, ¿no? Pero ¿ganaste dinero? Claro que sí. En 20 años se ganó dinero, oye, pero 20 años es mucho y todo. Bueno, tendríamos que ver las características de este instrumento, de estas de renta variable, porque mira, en el proceso, aquí en este ejemplo, se supuso que se había empezado a invertir en el año 2000. Pero mira lo que pasa, voy a hacerle un zoom a esto para poderlo ver más claro. En el año 2000, y desde ahí empieza a caer la bolsa. Es decir, ¿qué pasó en el año 2000? Hubo una crisis, ¿de acuerdo? Hubo una crisis que tumbó la bolsa. Y entonces eso hizo que las empresas valieran menos y obviamente los inversionistas que estaban allá adentro empezaron a perder capital. Fíjate, desde el 2000 hasta el 2003 perdieron dinero, en caída, en caída, en caída, en caída. ¿Cuánto dinero? Ya te digo que lo vamos a ver en el siguiente video, pero ahorita es, mira la dinámica. 3 años perdiendo dinero. Y aquí es donde alguien puede decir, no, pues yo mejor me hubiera quedado en algo seguro. Yo para qué voy a bolsa si estoy expuesto a perder y mira, 3 años. No, y peor todavía, llegas al 2007 y apenas vas exactamente en donde iniciaste. No has ganado ni perdido capital. 7 años sin ganar dinero. Cuando si hubieras estado en renta fija hubieras ganado. Volvemos al punto de, no, pues entonces esto, ¿cómo funciona? 2009 perdiendo dinero, 9 años perdiendo dinero y te vuelves a poner otra vez en el mismo punto hasta el 2013. O sea, 13 años han pasado y no has ganado dinero. Entonces aquí un cliente puede decir, no, pues es que esto no estuvo bien. La verdad es que 13 años no he ganado dinero, mejor me hubiera quedado en renta fija, ahorita ya llevaría dinero ganado, ok, pero el ejercicio dice que 20 años y terminas ganando dinero. Ve lo que termina pasando después y termina con ganancia.
con mucho más ganancia de la que hubiera tenido en renta fija. Eso lo vamos a validar con los ejercicios que vamos a hacer después, en dinero. Pero esta es la parte que debes de considerar en renta variable. Renta variable son instrumentos que se recomiendan para personas, uno, que tienen tolerancia al riesgo y dos, que pueden tener un horizonte de inversión más amplio, que pueden quedarse 1 año, 5 años, 10 años, que no es capital que vayas a necesitar mañana, porque si no, entonces te puede agarrar una bajada de mercado y de ahí no te vas a recuperar tan rápido, necesitas darle tiempo, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas son importantes. Oye, pero pues de la bolsa yo no conozco mucho. A grandes rasgos, miren, en el 2000 hubo una crisis y hubo una burbuja ahí, un auge del Internet. Después caímos. Se empezó a recuperar y en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria y volvimos a caer. Y ya después de ahí empezó a agarrar una línea constante. Por acá estuvo el COVID, ¿de acuerdo? Y también vimos un retroceso importante. Volvemos a subir. Siempre va a haber subidas y bajadas. Es renta variable. ¿De acuerdo? Y acuérdate que en este ejemplo que hicimos, 13 años pasaron y no se habían ganado dinero. Entonces, hay que considerar también que hay mejores maneras de hacerlo. O sea, hay instrumentos que te facilitan en qué momento entrar, cómo ir acumulando a lo largo del tiempo. Hay muchos instrumentos, pero la generalidad de bolsa se basa en esto. Variabilidad, ganancias, pérdidas, horizonte de inversión y al final se puede traducir en más rendimiento que lo que podríamos tener en renta fija. Si tenemos claro esto, entonces vamos al siguiente video, a la siguiente cápsula para hablar sobre los rendimientos, comparar rendimientos ya con dinero y ejercicios, cuánto ganamos en renta fija y cuánto ganamos en renta variable, para evaluar qué es lo que más te gusta y te conviene. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en el siguiente video.